Cuando el río suena es porque ciencia trae. Un espacio para informar las actividades en torno a la ciencia y la tecnología del interés de niños, niñas y jóvenes estudiantes. Un momento para encontrar a estudiantes de enseñanza básica y media y profesores con científicos destacados en torno a la vocación científica o tecnológica en una conversación. Cuando el río suena es porque ciencia trae. Es un programa del proyecto Explora CONICET, Región de los Ríos y la Universidad Austral de Chile, con la conducción de la periodista Verónica Ruiz Paredes. Cada miércoles a las 18:30 horas en el 90.1 FM de Radio Universidad Austral de Chile. Hola amigos y amigas, ¿cómo van esas vacaciones? Bienvenidos al segundo capítulo del programa Cuando el río suena es porque ciencia trae, una producción del proyecto Explora CONICET Región de los Ríos del año 2013. Como saben, esta iniciativa busca acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad, especialmente a niños, niñas y jóvenes en edad escolar, y así fomentar la cultura científica del país y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Con esa misión, en este programa nuestros invitados serán los científicos del presente y los científicos del mañana, quienes darán a conocer interesantes temas de las más diversas disciplinas científicas. Además de escuchar un nuevo programa cada semana, los invitamos a seguirnos en el Facebook Explora los Ríos, donde verán a sus compañeros y profesores y tendrán la oportunidad de participar de entretenidos concursos. La semana pasada planteamos la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un sapo y una rana? La respuesta del especialista en anfibios Felipe Rabanal es la siguiente. Las ranas suelen ser de cuerpo estilizado, piel suave y poco glandulosa, extremidades largas que les permiten dar grandes saltos y nadar. Habitualmente presentan membranas natatorias en los dedos de las patas. Se desecan o deshidratan con facilidad, por lo cual suelen vivir frecuentemente asociados al agua, como por ejemplo arroyos y lagunas. En otras palabras, son más acuáticas. Los sapos, en cambio, en términos generales, poseen cuerpos rechonchos, extremidades proporcionalmente cortas en relación al cuerpo, por lo que suelen caminar en vez de saltar cuando se movilizan. La piel suele ser más gruesa y verrugosa, lo que impide que se deshidraten con facilidad. Esto les permite vivir en lugares más secos con un menor requerimiento hídrico que las ranas. Y la ganadora del concurso fue nuestra amiga Roxana Marioli Fernández Plaza, quien nos dio la mejor respuesta entre quienes nos escribieron al Facebook. Ella tiene 15 años, cursa el segundo año A en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, segundo año medio. Y bueno, felicitaciones para Marioli. Más detalle de este concurso les vamos a entregar en nuestro Facebook Explora los Ríos. Y por supuesto que nos vamos a contactar con Marioli para entregarle su premio. Si desean hacer preguntas a un científico, escriban en el muro de nuestro Facebook Explora los Ríos para escuchar las respuestas en nuestro programa de radio. Amigos, estamos en nuestra sección de entrevista del programa Cuando el río suena es porque ciencia trae. En esta oportunidad estamos junto a los amiguitos Marcela Quil Baeza, de 11 años, y Bastián Salazar Curimil, de 11 años también, ambos del sexto año del Colegio Ecológico San Felipe.
y su profesor Francisco Aguilera. Él es licenciado en Ciencias de la UACH, actualmente profesor de Ciencias Naturales del Colegio Ecológico San Felipe. Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo están ustedes? Bien. Gracias. Y también nos acompaña el científico Iván Díaz Romero, de la Universidad Austral de Chile. Cuenta Iván que él nació naturalista con curiosidad científica, motivación que mantiene hasta el día de hoy. Estudió biología en la Universidad de Chile, donde también hizo un magíster en ecología, y luego se doctoró en ecología y conservación de vida silvestre en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Desde siempre su interés ha sido conocer y estudiar la biodiversidad, con el corazón puesto en el terreno, en las aves, los árboles, la flora y la fauna. Actualmente es miembro de la Fundación Senda Darwin y es académico de la Universidad Austral de Chile, donde dirige la Escuela de la Carrera de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales. Muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes. Mucho gusto estar aquí. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. Que les cuente de mí. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Siempre es muy grato poder conversar con nuestros amigos aquí presentes, con jóvenes, con gente en quien podemos compartir muchos intereses y pasiones por la vida natural. Ya, bueno niños, nosotros ya hemos conversado acerca del tema de los recursos naturales y me gustaría que empezaran con algunas preguntas para el científico que nos acompaña, Iván. ¿Cuándo nació el interés por la vida silvestre y a qué edad? Sí, en aquellos años. Bueno, yo no sé, desde que me acuerdo siempre tuve interés, curiosidad por los bichos, por los animales, por los pájaros. Y cuando era niño me gustaba juntar piedras, sacar arañas, cosas que los adultos como mi mamá en aquellos tiempos no le gustaba que el niño anduviera trayendo arañas para casa. Por razones obvias, yo creo que es una razón compartida por mucha gente. Pero a mí me gustaba, tenía como una curiosidad que en ese momento uno no sabe muy bien de qué se trata, pero sí siente una emoción bien bonita con el asombro, con el descubrir, con el ver estos animales como que arrancan, o con su belleza, en el caso de los pájaros, de las flores, y con las ganas de salir de excursión, de salir a caminar a cerro arriba, de irse a lugares alejados ahí para poder explorar estos mundos nuevos para mí. Bueno, les vamos a contar a los amigos auditores que mientras relata su experiencia de cómo comenzó esta afición por la ciencia, el profesor Francisco Águila mueve la cabeza, como diciendo, a mí me pasó lo mismo. ¿Por qué no nos cuentas tu experiencia? La verdad escuchaba a Iván y en realidad son experiencias muy parecidas. Igual de pequeño me gustó esta curiosidad en temas de bichos, bosque. Y eso de caminar, ¿cierto? En los senderos igual siempre me llamó mucho la atención y hasta el día de hoy yo creo que me va a seguir gustando. Así que la pasión por la ciencia en realidad un 100%. Uh-huh. Marcela, ¿querías hacer alguna pregunta? ¿Qué otra carrera le hubiese gustado estudiar aparte de esto? ¿Qué otra carrera? Esa es una pregunta difícil porque uno no sabe hasta que no está estudiando algo. Yo creo que tuve suerte para estudiar la carrera que escogí. Podrían haber sido varias las opciones. En algún momento pensé en forestal, en algún momento pensé en veterinaria, también estaba pedagogía, en biología, pero la fortuna fue que conocí gente de la biología que me contaron en el momento oportuno cómo era la vida por dentro, cómo era la carrera por dentro, cómo era la biología en sí, qué significaba ser biólogo. Esto fue muy afortunado. Yo soy de Santiago. Entonces en Santiago está el Museo Nacional de Historia Natural, que yo gran parte de mi niñez no lo conocía, pero un día fui a estar al Museo de Historia Natural
Y fui a preguntar, quedé así súper entusiasmado con la ballena, el esqueleto de ballena que estaba en el museo, todas las muestras de pájaros y paisajes que estaban en exposición. Y se me ocurrió ir a preguntar, me atendió alguien del departamento de extensión del museo, la señora Dina Robles, que fue una gran persona conmigo. Y de ahí fui a dar donde los ornitólogos del museo, donde el Juan Carlos Torres. Y de ahí fui a dar al zoológico, donde conocí otro biólogo, que era el Pablo Espejo, que tenía una muestra de lagartijas. Y a mí me gustaban los pájaros lagartijas, entonces estaba en el lugar correcto. Y que además son muy buenas personas. Entonces ellos me mostraron de qué era la biología. En mi entorno familiar y social de aquel momento no tenía a quién preguntarle. O sea, en mi familia no había más profesionales, eran solamente personas de mucho trabajo. Entonces estos eran mundos nuevos para mí y para todos. Y ahí conocí la biología. Entonces, en realidad, si tú me preguntas qué otra carrera podría haber estudiado, creo que tuve suerte en encontrar biología, porque era la carrera correcta para mí en aquel momento. Hoy en día, si estuviera postulando hoy en día, probablemente hoy en día estudiaría la carrera de la cual soy el director, la de conservación de recursos naturales. Pero cuando estudié no existía la conservación de recursos naturales y la biología me dio lo que estaba buscando. Bastián, ¿alguna pregunta para nuestro científico? ¿Cuál es el árbol más antiguo que ha subido? El árbol más antiguo que he subido, bueno, creo que vamos a partir por contar que una de mis principales actividades actualmente de investigación. Nosotros acá en la universidad nos dedicamos por una parte a docencia. Yo además me dedico a ser el director de carrera. Eso significa que me encargo de que la carrera funcione, que los ramos ando bien, me encargo de que los estudiantes estén bien y de ver las proyecciones y hacer mejoras en la carrera, que uno siempre está en constante mejoramiento, o por lo menos buscando un constante mejoramiento. Y de ahí mi parte de investigación, por todos estos años, fui a dar a los árboles. Digamos, partí con bichos, con pájaros, me gustaba la lagartija, y después el bosque, y en el bosque están los árboles, y los pájaros viven arriba de los árboles, y arriba de los árboles hay otras plantas, otros bichos, y finalmente, mientras hacía el doctorado en Estados Unidos, fui y empecé a dedicarme a escalar los árboles para conocer toda la vida que está por sobre nuestras cabezas. Nosotros vivimos en el suelo, prácticamente entre el nivel del suelo y los 2 metros. El bosque existe desde el suelo hasta los 30 o 40 metros. Y en toda esa columna, en toda esa altura, es donde está el follaje de los árboles, donde hay muchas plantas creciendo arriba, donde viven los pájaros, insectos por cantidades. Y desde allá empecé a estudiar todo esto que vivía en la copa del árbol, que era más allá de nuestro acceso, y para eso uno se sube con cuerdas, con arneses. No son un material de escalada de roca, es otro material. Hay algunas cosas similares, pero las cuerdas son para escalar árboles, los arneses son para escalar árboles, y hay que tomar medidas de seguridad. No todos los árboles son escalables. Y dentro de eso, el más antiguo, bueno, que hay dos casos. Uno es el que más he estudiado y como que ha sido el que más me ha llamado la atención, que es el ulmo. El ulmo es un árbol de Chile, digamos, es un árbol de este tipo de bosques, como los que hay acá. No está en todos los bosques, no está en Santiago, no está en Punta Arenas. Está solamente aquí en la región sur. Es un árbol que puede alcanzar 450 años. Ulmo que me subió, más o menos. Y el más antiguo de estos ulmos que me subió es como eso, como 450 años probablemente. Es difícil saber la edad de los árboles, hay estimaciones. Pero te cuento que era un árbol de 30 metros de alto. Eso es más alto que los árboles que hay en el campus. Y tenía como 2 metros y medio de diámetro. Eso es como, no sé, será como de aquí hasta la pared, así de grosor.
Y ese árbol estaba lleno de cosas vivas arriba, lleno de plantas, lleno de bichos. Habían hasta otros árboles creciendo arriba. ¿Alguna una pregunta, profesor Francisco? Sí. ¿Cómo consideras que has contribuido a la ciencia acá en Chile? Bueno, la ciencia, por un lado la ciencia es acumulación de conocimiento. Nosotros a través de la ciencia, uno está tratando de encontrar, de entender cómo funcionan los sistemas vivos, cómo funcionan los sistemas no vivos, en el caso de algunas ciencias como la astronomía, por ejemplo, que estudia las estrellas, cómo funciona el universo desde lo más chiquitito de la célula, desde el átomo para adentro hasta el cosmos. Y dentro de eso hay mucha gente, mucha gente, muchas contribuciones. Y la ciencia es un trabajo colectivo, no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de generaciones de personas, en la que cada uno pone su granito, y lo que yo descubro lo comparto, lo escribo, lo someto a juicio de mis pares, para que los pares digan, mira, este trabajo tuyo está bien hecho, no está bien hecho, y finalmente los resultados son publicados en revistas que no son tan especializadas, que no están de libre acceso a toda la gente. Entonces son solo para expertos, lo cual es, digamos, es la forma que se hace. Algunas personas están tomando la importante pero no fácil labor de tomar ese conocimiento así en lenguaje muy técnico y hacerlo fluir hacia todas las personas. Yo creo que aquí ustedes están... La labor del Explora. Y justamente ustedes están aquí en esta instancia, en crear un espacio para que esto ocurra. Pero la ciencia en sí es una labor colectiva de mucha gente, de los que fueron mis profesores y seguramente, y de los que son mis estudiantes y de los que van a seguir y de los que están por todos lados. Dentro de ese universo uno hace pequeñas contribuciones, a veces en la medida de lo posible, algunos hacen grandes, la gran mayoría ponemos granitos de arena. Claro. Sí. Y está bien. Y los granitos que yo he puesto son, por un lado, el dar a conocer la riqueza de plantas y animales en lugares no conocidos, en algunos parques nacionales, dar a conocer cómo los pájaros viven, por ejemplo, en el bosque, qué cosas del bosque son importantes para los pájaros, tratar de entender cómo los pajaritos ven su ambiente, su hábitat. Y ahora, subiéndome a los árboles, he querido contribuir mostrando que los árboles no son solo madera y no son solo lo que vemos desde el nivel del suelo, sino que la gran mayoría de las formas de vida, de la vida que sustentan los árboles está arriba, donde no la vemos, y por lo tanto mucha de esa pasa desapercibida. Les puedo contar, por ejemplo, que en Chiloé estos ulmos grandes que hemos estado estudiando tienen en peso fresco casi 500 kilos de cosas creciéndole encima. Eso es mucho 500 kilos de plantas, de mojitos, de suelo arriba del árbol, que se acumula materia orgánica y forma como un suelo orgánico, como un macetero. Y está lleno de cosas. Y más encima, además de esos 500 kilos, le crecen otros árboles arriba. Porque el ulmo es tan grande que es como tener, no sé, un manzano arriba del ulmo. Y que crece arriba y se llevan bien los dos. Están ahí, pasan varios decenas y cientos de años que están los dos ahí creciendo juntos. Eso tiene un nombre cuando hay una especie que vive de otra especie. Sí. Bueno, hay generalmente todas las plantas que crecen arriba de los árboles las llamamos epífitas. Sean mojitos, sean plantas de hoja ancha, sean plantas más grandes, sean algunos árboles. Pero llaman epífitas, y estas plantas no son parásitas. Hay que tener mucho ojo. No es que estén creciendo arriba, no significa que estén haciéndole daño al árbol. A veces la gente, a veces uno se confunde con primeras impresiones y piensa que puede ser un parásito, pero no. La gran mayoría usa el árbol como un sustrato. Entonces el árbol,
sobre todo los árboles más grandes, los más viejos, los más, como esos árboles viejos con ramas secas, retorcidos, esos son fundamentales porque ahí arriba está lleno de vida, son pequeñas islas de vida arriba en la copa. Y esto no siempre es conocido y reconocido. Ahí arriba están estas ramas secas, son las casas para los loros, las casas para los carpinteros. Y bueno, y el árbol en sí es como un verdadero sostenedor, un proveedor de condiciones para muchos otros organismos. Y estos otros organismos también contribuyen haciendo fotosíntesis, y por lo tanto generan comida para toda una cadena trófica, para toda una cadena alimentaria, comida para muchos. No siempre toda la comida es tejido verde vivo, muchas de la comida son los tejidos muertos, entonces ni siquiera son daños, podríamos decir que contribuyen con nutrientes, contribuyen con agua, todo esto está con agua, y bueno, y a nosotros directamente, cuando uno lo empieza a conocer se da cuenta que es una maravilla, estéticamente son muy lindos. Marcela, ¿tienes alguna pregunta en relación a lo que nos acaba de contar Iván? ¿Los loros hacen daño a las plantas? Como hablamos de loritos recién, en las casas de los loros. Mira, los animales, y todos los animales lo único que tratan de hacer es sobrevivir, igual que nosotros. Quieren sobrevivir. Quieren criar sus pollos, en el caso de los pájaros, o sus crías, y buscan alimento. Y en la historia de la Tierra, que es de millones de años, se han generado muchas formas de vida que buscan alimento. Algunas de ellas son cazadores, otras se comen los muertos, otras se comen las plantas. Y los loros son parte de esta cadena. Entonces, a veces cuando uno dice que un animal genera daño, puede que genere un daño, por ejemplo, a algo que nosotros queramos, como llegan los loros y se comen las manzanas, o pican las manzanas. Pero también los loros hacen otras cosas. No solamente, no son buscadores de andar haciendo maldad. No es que anden volando por ahí pensando dónde vamos a hacer la siguiente maldad. Eso no. Eso lo hacemos nosotros, pero no los loros. Ellos simplemente tratan de sobrevivir, y la vida para un lorito es dura. Está expuesto al frío, a la lluvia, necesita comer, si no come se muere. Si se enferma, nadie le va a llevar una tacita con sopita a la cama para cuidarlo. Si se enferma de algo sencillo, lo más probable es que se muera y alguien se lo coma. Entonces es una vida difícil. Por lo tanto, cuando alguien ve que hace daño, en realidad ellos están tratando de sobrevivir. Y muchas veces los daños no siempre son reales, a veces son aparentes. Por ejemplo, si tú tienes un manzano chiquitito, claro, puede que da 5 manzanas, puede que llegue el loro y te pique las 5 manzanas. Y te quedaste sin manzana, pero si tienes un manzanos grandes, los loros van a comerte 5 o 6 manzanas, pero igual van a quedar otras manzanas más. Y también los loros hacen otras cosas, son posiblemente los loros de acá, los loros chilenos, por ejemplo, y los que tenemos aquí en Valdivia, en esta región, son dos, el choroy y la cachaña. Y los dos son re parecidos, son muy parecidos, son verdecitos, con unas manchitas rojas por aquí. El choroy un poquito más grande, la cachaña más chiquita. El choroy tiene el piquito un poco más largo, la cachaña más cortita, pero cuando uno los ve volar y los ve de lejos, se ven iguales. Pero de esos dos loritos igual sabemos bastante poco. Sabemos que anidan en los árboles, que hacen sus cavidades en los árboles. La gente los saca como pollo, los vende, y a la gente le gustan porque son lindos y son buenas mascotas, son amistosos, pero en realidad están vivos. Y muchas de sus funciones son poco conocidas. Lo que sabemos, por ejemplo, es que parece que no son tan dañinos. Hemos visto los loros como en los árboles, hemos estado arriba de los árboles y han llegado a la bandada de cachaña al lado de nosotros, ahí en los robles. Y en realidad lo hemos visto que no se están comiendo el follaje, que no están picando los brotes. Que de abajo a uno le parece que están picando los brotes, uno los ve ahí picando y se ve como que estuvieran picando los brotes.
Pero cuando estás arriba te das cuenta de que están limpiando las hojas. Posiblemente están sacando los gusanitos, los herbívoros que se comen las hojas. Ahora eso queremos probarlo. Como somos científicos, no nos podemos quedar solamente con la idea de que quizás sí, quizás no. Tenemos que evaluarlo y saber si efectivamente están limpiando, y para eso hay que hacer algunos experimentos, ver qué le pasa a las ramas con expuestas a los loros, a las que le ponemos una mallita a las ramas para que no lleguen los loros, y ver si los bichos se comen más esas hojitas que están así donde los loros no alcanzan. Pero por lo menos lo que tengo hasta ahora todo lo indica de que los loros no son malos, sino que tienen su rol importante. Y además, aquí en esta ciudad en particular, lo que no ocurre en otras ciudades de Chile, tenemos árboles nativos por todos lados. En la mayoría de las ciudades cortaron todo lo que era nativo y han plantado cosas de Europa o de Estados Unidos. Aquí hay árboles nativos, hay bosques urbanos y hay mucha fauna. Entonces es un privilegio que tengamos loritos tan cerca, digamos, adornando la ciudad. Ven, niño, como de una pregunta que hizo Marcela, ella preguntó si es que los loros le hacían daño a las plantas, y el científico les contó que ellos observaron y veían que los loritos limpiaban las hojitas. Pregunta, observación, y luego viene la investigación que van a hacer ellos. Son como las etapas de cualquier investigación, ¿cierto? Exactamente. La investigación nace de una inquietud, nace de una pregunta, a veces de una observación, muchas veces de una observación que uno ve algo y dice, ¿pero qué está pasando aquí? Y luego viene una etapa de toma de datos, de recopilación de información. Y eso lo hacemos todos en mayor o menor medida. Cuando uno va al mecánico y el mecánico, a ver, aprieta el acelerador, a ver, suelte, mueva, está tratando de generar información para ver dónde está el problema. Nosotros hacemos lo mismo, tratamos de buscar información para ver si qué es lo que está pasando, entender cómo está funcionando todo. Y después que uno tiene esta información viene una etapa de reflexión. Tenemos la pregunta, las observaciones, la información que hemos logrado recopilar, y de ahí viene una reflexión, sacar conclusiones. Y siempre de la reflexión salen nuevas preguntas. Son interminables. Claro, porque el mundo es un mundo muy amplio, lleno más desconocido que conocido. Francisco, ¿tienes alguna pregunta que plantear? Sí, tus estudios generalmente están dirigidos a bosques templados lluviosos o partes secas igual, norte de Chile, por ejemplo. Bueno, como soy de la zona central, originario, todo mi estudio partió allá, que es una zona más bien árida, una zona donde uno camina por los cerros y hay piedras y polvo. El aire es seco y el sol te quema fuerte. Sí. Hace calor y digamos que el agua no es lo más abundante. Y la vegetación fue cortada hace muchos años. Como hay colonización mucho más antigua en Chile central, el bosque original fue cortado y lo que uno encuentra ahora es lo que quedó y lo que se ha recuperado del bosque original. Entonces es un paisaje que ha sufrido fuego, vacas, explotación para carbón en los años 50, 60. La calefacción de Santiago era con carbón que venía de la cordillera central. Y ahí fue donde yo partí. Ahí, en este tipo de ambiente. Y ahí hay muchos lagartos, muchos pájaros, y es un bosque que está en crecimiento. Bueno, es un bosque bastante seco, y donde el crecimiento de las plantas tiene que ver con el agua. Si no llueve, no crecen. Y si llueve, crecen. Acá llueve bastante más, entonces bastante más exuberante. Los árboles crecen enormes. Y a diferencia de allá, acá hay bosque que todavía, aún hay bosque, digamos, que nunca fue explotado o que ha sido mínimamente perturbado, lo cual es súper importante, no solo a nivel nacional, sino que global, porque en muchas partes del mundo
no hay bosques que no hayan sido perturbados por el hombre, ya sea a través de la corta o a través de contaminantes atmosféricos. Aquí todas las lluvias vienen desde el Pacífico. En otros países, en el hemisferio norte, las lluvias pasan por lugares industrializados y llegan con contaminantes, digamos. Entonces este es el bosque nativo con poca intervención y digamos bastante limpio, como un equivalente a lo que sería una era preindustrial. Entonces, bueno, ya conocí, acá también trabajo, pero de todos modos he tenido la suerte de hacer muestreos y viajes a distintas partes, al altiplano, a los salares, a las zonas tropicales. Aprendí a subir árboles en el trópico, en Panamá, a las zonas australes. Ha sido muy Pero bonito. por la riqueza de la biodiversidad que tenemos en esta parte del país, seguramente es bastante más interesante para un científico con tu especialidad en conservación de recursos abocarse en esta zona. Bueno, tiene las dos cosas. Una de que, claro, es interesante. Y al final a uno también le gustan algunos lugares más que otros. No es que el desierto no sea interesante, o que la zona austral no sea interesante, o que las ciudades son lugares que van a ser los ambientes dominantes, y son los ambientes dominantes. Entonces son interesantes saber qué animal vive en la ciudad, por ejemplo. Cómo se sobrevive en una ciudad llena de gente y autos. Aquí está una ciudad y está llena de pajaritos y fauna silvestre. ¿Cómo lo hacen? Pero como me gustan los árboles y el bosque, al final estoy aquí contento. Aquí hay las dos cosas: árboles, bosque, pájaros Y lluvia. y lluvia. Sí. Marcela, tú tenías otra pregunta para Iván. ¿Qué hace usted para conservar los recursos naturales? ¿Qué hago yo? Bueno, yo creo que hay hartas cosas. Una, como a nivel personal, uno trata de cuidar el agua, de no generar basura, de no desperdiciar leña, por ejemplo, de usar leña seca. Por otro lado, trato de dar a conocer, dentro de lo que uno puede, con su granito de arena, las cosas que uno va descubriendo, para que otras personas puedan tomar mejores decisiones o tengan más información. Por ejemplo, se necesita manejar bosques nativos. Es importante porque hay mucha gente que vive del bosque. La leña sale del bosque. Ya, tenemos que manejarlo. ¿Qué aporte puedo hacer yo al manejo? Puedo por lo menos ahora contarles a todos que aquellos árboles más viejos que quedan en el bosque, que no los corten. Que se manejen más bien los renovables, los árboles más jóvenes. Esos son los que pueden proveer de leña, de madera para construcción. Los árboles viejos muchas veces son mirados en menos, como si fueran ya podridos, y podrido significa que están malos, que no sirven, pero en realidad esos árboles son el refugio de mucha vida y son los más antiguos, son los que han llevado mucho tiempo ahí. Son verdaderas islas, son de biodiversidad, son refugios para la flora y la fauna en un paisaje dominado por las personas. Entonces ahora puedo decir eso, que tenemos que cuidar los árboles. Podemos decir otras cosas, que es importante conservar, por ejemplo, toda la vegetación nativa alrededor de los cursos de agua. Por ahí viven la flora y la fauna, por ahí se conectan, son como verdaderos puentes que unen pedacitos de bosques que van quedando dispersos en el paisaje. Y estos puentes son importantes para que los animales puedan moverse y encontrar pareja, hacer familia y seguir viviendo. ¿A eso es que le llaman corredores biológicos? Exactamente, esos son corredores biológicos. Son verdaderos caminitos para que la flora y fauna que queda separada por un ambiente difícil, como puede ser por ejemplo una ciudad, pueda tener por dónde moverse. Mira qué interesante. Y también se pueden hacer cosas aquí en la ciudad, justamente donde nosotros vivimos. Es un ambiente, es nuestro ambiente, la ciudad. Y en la ciudad como esta no vivimos solos. En la ciudad quedan árboles viejos como los que hablábamos, quedan con todas sus plantas arriba, quedan humedales que no solo son importantes por el ciclo del agua, porque son los reservorios de agua, sino que también son donde los humedales procesan el agua, entregan agua filtrada, digamos. Son los reservorios cuando llueve,
Pueden ser verdaderos parques, áreas verdes para la gente, si es que son manejados de un buen modo. Y quedan animales. Hay un árbol que en el barrio El Bosque, que pensamos que es posiblemente el árbol más antiguo que hay en una ciudad en Chile. Sí, ¿de qué especie es? Es un roble que está en el bandejón central, cerca de Circunvalación Contromen. Es un roble al que queremos ponerle un cartelito, pero por las dificultades que hemos tenido nos hemos demorado harto en esto. Ahí los amigos de la municipalidad nos han ayudado. Perdón. A la altura de los juegos. Como Circunvalación Contromen, por ahí. Ya. En medio del bandejón central hay un árbol que ustedes pueden ver que tiene una cicatriz de incendio que se está cerrando porque el árbol sigue creciendo. El único roble que está entre medio de unos árboles de origen europeo, y ese roble tiene como 350 años aproximadamente, más o menos. O sea, ya tenía 200 cuando fue la independencia de Chile. Y además está lleno de epífitas, de estas plantas que le crecen a los árboles. Y eso es un indicador claro, muy claro, de que ese árbol está ahí desde que ahí había bosque. Probablemente ahí hubo un bosque, el árbol creció en el bosque, después llegó la colonización, la cicatriz de incendio debe ser de cuando abrieron el campo para sembrar, y los antiguos dueños dejaron ese árbol ahí, lo dejaron, no lo cortaron. Y lo dejaron parte posiblemente de la entrada al fondo. Guacho Copihue. Claro. Y ahí está todavía, en la ciudad, en un bandejón. Miren qué interesante, ¿eh? 350 años. Y dices tú que es la especie de roble más con más años, más longeva en el país. No sé si sea el roble más antiguo, eso es muy difícil de saber, habría que mostrar los otros robles. Y tampoco tengo la certeza que sea el árbol más antiguo en una ciudad. Pero tengo la hipótesis fundada De que podría serlo. claro, de que puede serlo, de que puede ser el árbol más antiguo en una ciudad. Porque todas las ciudades, o la gran mayoría de las ciudades, son pequeños centros, cortaron todos los árboles que hay alrededor, empezaron a crecer y después plantaron. Y si bien es cierto, puede que hayan algunos árboles que sean tan antiguos en alguna otra ciudad, son plantados, no son del bosque original. Claro. Ese roble específicamente está rodeado de castaños y arce se llaman las otras especies. De arce, sí. Exóticos ambos. Bastián, ¿tienes otra pregunta también? ¿Es difícil ser científico acá en Chile? Qué buena pregunta. Yo creo que tiene su dificultad, sí, tiene dificultades. Pero es posible, no es imposible. Y bueno, además, cada persona tiene su propia vida, tiene que buscar su rumbo. Y yo creo que tiene dificultades porque, digamos, por el financiamiento, por conseguir posiciones de trabajo, pero no son dificultades inalcanzables. Hay que tener varios requisitos. Uno, apoyo familiar, fundamental. Sobre todo si uno viene de una familia digamos que no se de recursos limitados o de escasos recursos. Los recursos siempre, indudablemente, son una limitante y son una limitante muy fuerte. Pero además, si hay apoyo familiar, ayuda bastante. Segundo, uno tiene que poner mucho empeño, porque hay muchas falencias. Los problemas de educación son reales, hay falencias en el sistema. Y cuesta, por lo tanto, porque uno puede llegar con más o menos preparación y esas dificultades se arrastran. Entonces hay que ser perseverante, tener bastante perseverancia, tener pasión. Si uno no tiene la motivación, la pasión por hacer las cosas, más cuesta. Y también un poco de suerte. No podemos dejarlo todo en que sea así, que la familia y el empuje, porque a veces uno puede toparse con las personas correctas en el lugar correcto, que te dan un empujoncito, que te ayudan, como a veces uno puede toparse con las personas incorrectas o con fragilidades. Yo, por ejemplo, pienso, mirando hacia atrás, ¿qué habría pasado si mi papá se hubiera enfermado cuando yo estaba estudiando? Probablemente habría tenido que dejar de estudiar.
dejar y empezar a trabajar y el rumbo habría tomado hacia otra parte. ¿O qué habría pasado si no sé, si no hubiera conocido un buen profesor como el profesor Juan Ernesto?